buenos días, preciosos hermanos. Les damos a cada uno de ustedes la bienvenida en esta mañana en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Si fueran tan amables, por favor, de acompañarme inclinando sus rostros y cerrando sus vistas junto conmigo. Bondadoso Padre Celestial, una vez más te damos gracias por darnos el privilegio de juntarnos en este espacio que tú has provisto como un refrigerio para nuestras almas. Te ruego, bendito Señor, que tú tomes el lugar que te corresponde. Yo, Señor, sabiéndome nada, me hago a un lado para que tú, si así lo quieres, puedas usarme como un simple instrumento. Ayúdame, Señor, sin ti nada somos. Por favor, bendice todo lo que se haga en el transcurso de este espacio. Bendice la Escritura y cierra mi boca, Señor, si algo puede causar disturbio en la mente o en las emociones de tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, así te lo ruego, así te lo pido. Amén. Muy buenos días, preciosos hermanos. Es un privilegio, un gozo para nosotros una vez más dirigirnos a ustedes a través de esta transmisión. Soy su hermano y servidor, Cabarros y Chacón. Quisiera por favor que me acompañen abriendo sus escrituras junto conmigo en el libro de Revelación, capítulo 10, versículo 7. Sabemos que Revelación es el libro de Apocalipsis. Estamos muy contentos por la oportunidad que el Señor nos concede de poder dirigirnos a ustedes a través de este espacio, de este momento de refrigerio para nuestras almas. La escritura base sobre la que nos estamos apoyando, esta enseñanza es Apocalipsis 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Estamos hablando, por la gracia del Señor, acerca del ministerio de este hombre de Dios que vino en nuestro tiempo. Este hombre se llama William Marion Branham. Este hombre, a través de su ministerio o en el desarrollo de su llamamiento, reunió todos los cabos sueltos, todas esas cosas que estaban dispersas a lo largo de las edades, y las reunió y nos ha presentado un cuadro. Este es el cuadro de la palabra del Señor. Este cuadro está compuesto por muchos misterios que el hombre no podía verlo con total claridad. Dice la Biblia que en parte hablamos y en parte conocemos, mas cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte será quitado. Esa escritura se ha cumplido en nuestros días. Nosotros ya no andamos con nuestros ojos velados, ya no andamos como a tientas. Todo lo que es en parte ha sido quitado y hoy tenemos, por la gracia del Señor, la oportunidad de ver el cuadro totalmente completo. Estamos hablando acerca del misterio del nuevo nacimiento. Esta es la enseñanza número 2 en referencia a este misterio. Sabemos que este ángel vino para revelar todos los misterios, entre los que se encuentra este del nuevo nacimiento. Sin embargo, me tomo la libertad de llamarlo todavía un misterio, por una sencilla razón, por la tela de confusión que cubre
esta doctrina, esta enseñanza, aunque no debería ser ya un misterio, es todavía para un grueso de creyentes un misterio. Este espacio no es para señalar algún error o para querer erigirnos como los que tenemos la luz. No, la luz está en su palabra y este espacio tiene como fin provocarle a usted, hermano, a usted, hermana, a usted joven, a usted anciano, a usted hombre de Dios, a un escudriñar profundo de la bendita palabra del Señor. La escritura que estamos usando para sostener esta enseñanza se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 3. Agradecemos el apoyo que nos brinda José Cabanillas Chacón. Quiero en esta mañana saludar a nuestro precioso hermano Cristóbal Quispe Maita. Estoy muy feliz porque la mano del Señor está sobre él y él está en recuperación. Si lo tienen, podemos leer. Respondiendo Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra preciosa. Estamos hablando el misterio del nuevo nacimiento. El día de ayer, al empezar este pequeño estudio, dijimos algunas cosas que quisiéramos refrendar o quisiéramos asegurar. Todo lo que podamos decir naturalmente sale del seno del mensaje. Nosotros sabemos que el fundamento tiene dos elementos. Quisiera dejar esto en claro. El fundamento tiene dos elementos. Y el apóstol Pablo en la carta a los Efesios nos dice: construyan, levanten, edifiquen sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Naturalmente, nosotros no venimos trayendo un fundamento, simplemente señalamos el fundamento que ya está establecido. El fundamento ya está establecido y este fundamento tiene dos elementos importantes: apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Cuando Jesús fundó su iglesia, naturalmente entendemos que esta es la iglesia de Jesucristo. Esa es la razón por la cual ustedes me escuchan decir que soy un pastor asociado. Sí, yo soy pastor asociado en esta pequeña iglesia a la cual sirvo, Iglesia Misionera de la Sangre de Cristo. Y si soy el pastor asociado, la pregunta natural es: hermano, ¿cuál es el nombre del pastor? Jesucristo mismo. Esta es su iglesia, la Iglesia Universal del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue el papel que Jesús desarrolló cuando estuvo en la tierra? El papel del Hijo del Hombre, el papel del Cristo, el papel del Mesías, el papel del profeta. No digo de un profeta, sino de el profeta. Él es el profeta
para los profetas. Cuando él quiso establecer y colocar la piedra fundamental sobre la cual descansaría esta iglesia, él vino desarrollando ese ministerio, pero mandó también a un hombre de Dios que se llamaba Saulo de Tarso, y el cual después de su conversión adoptó el nombre de Pablo, el constructor. Y aquí tenemos los dos elementos que componen el fundamento: el profeta y el apóstol y el profeta. Digo esto, hermanos preciosos, porque no se vaya a creer que lo poco de luz que estamos tratando de presentar es luz propia. Hemos aprendido a través del mensaje que la luna no tiene luz propia, sino que simplemente refleja la luz del sol. Todos sabemos quién es el sol. Y ya salido el sol, el poder vivificador, el sol de justicia es Jesucristo. El nuevo nacimiento es la primera doctrina que predicó nuestro Señor cuando empezó a desarrollar su ministerio aquí en la tierra. El nuevo nacimiento es una doctrina que está ligada y relacionada a otras doctrinas mayores de la Biblia. Naturalmente, cuando hablamos en referencia a la doctrina del nuevo nacimiento, no se puede evitar tocar otras doctrinas porque están íntimamente relacionadas. Hemos visto que la falta de entendimiento en referencia a esta enseñanza ha traído como consecuencia un grave problema en el grueso de creyentes de Malaquías 4:5. Esta falta de entendimiento, a mucho dolor lo digo, con respeto, reverentemente, discretamente, y no haciéndome a un lado, sino considerándome parte del mismo. Esta falta de entendimiento, a mucho dolor, simplemente es por nuestra falla ministerial en referencia a esta enseñanza. La primera enseñanza que se le debe dar al creyente, la primera enseñanza que se le debe dar al pueblo, es la enseñanza del nuevo nacimiento. Naturalmente es porque esta es fundamental, ya que sin el nuevo nacimiento no hay nada. Sin el nuevo nacimiento no hay vida. Sin el nuevo nacimiento no existe nada. El origen de todo es el nuevo nacimiento. Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio, no a la mitad, no a la tercera parte, no al final, al empezar su ministerio, al empezar su docencia como maestro, al empezar la profecía, él estableció esta enseñanza y es el nuevo nacimiento. Sabemos que Nicodemo era el hombre más grande de su tiempo. Y el hombre más grande de su tiempo, fue a visitar a Jesús de noche. ¿Quién era Jesús? El hombre más grande, aparte de Nicodemo, que se encontraba aquí en la tierra. Este era Dios. Entonces, en San Juan capítulo 3, se reunió el hombre más grande de la tierra con el hombre más grande del cielo. Dos maestros, porque Nicodemo era un maestro, era un principal. La palabra principal viene de primero. Este no era cualquier hombre, y él había hecho un seguimiento a Jesús. Él no iba a hablar por hablar. Él supo que Jesús era un maestro y le dijo: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque las cosas que dices
las cosas que haces no pudieran ser posibles si Dios no estuviera contigo. ¿Qué tal revelación? Creo que fue la más grande revelación de ese momento. Un principal de una sinagoga, un respetado, el príncipe de su pueblo, estaba ahora declarando lo que él veía en Jesús. ¿Y qué es lo que veía? Un maestro. ¿Y cómo es que se distingue a un maestro? ¿Qué es lo que lo distingue? No es un mensaje evangelístico. No es un mensaje pastoral. No es un mensaje relacionado a la sanidad divina. No. Lo que lo distingue es la enseñanza. Y hemos aprendido por boca del hermano Branham que el más sobresaliente de los 5 ministerios es el maestro. Y aquí estaba un sobresaliente y recibió, sí, un halago. Yo sé que has venido de parte de Dios. No he necesitado que nadie me lo diga. Te he seguido, te he observado, he puesto en balanza tus dichos, he puesto en balanza tus hechos y me convenzo que eres un maestro, pero no solo un maestro, sino que vienes de parte de Dios. Dios está contigo. Posible este maestro esperó correspondencia de Jesús. Posible esperó, oh Nicodemo, me abruman tus palabras. Realmente eres el primero entre los que he encontrado con tamaña revelación. No, Jesús no le dijo eso, simplemente le dijo, es menester que nazcas de nuevo. Si no naces, jamás podrás entenderme. Para poder entender o ver el reino de los cielos, se necesita nacer. Esta es la razón por la cual cuando el maestro quiso establecer su palabra, porque el profeta dice que la enseñanza establece y la predicación emociona. Ahora aquí estaba Jesús en el papel del maestro, estableciendo este principio fundamental sin el que no se puede avanzar. Sin el nuevo nacimiento no hay avance. Sin el nuevo nacimiento no hay crecimiento. Sin el nuevo nacimiento no podemos ver. Sin el nuevo nacimiento no podemos entender. Por eso es que la primera enseñanza que debe escuchar el pueblo, que debe escuchar el creyente, es la enseñanza del nuevo nacimiento. ¿Por qué es tan fundamental? Porque sin esta enseñanza no podemos avanzar a otras enseñanzas. Podemos sí, intelectualmente. Podemos sí, para enriquecer nuestro conocimiento. Podemos sí, para tener el galardón de que sabemos. Pero hemos aprendido que sin el nuevo nacimiento jamás tendremos un entendimiento de quién es Jesús. Y eso es lo que ahora nos convoca y de eso se trata, de poder entender la palabra, de poder entender el verbo, de poder recibir la revelación de la bendita palabra del Señor. Sin el nuevo nacimiento no hay vida. Sin el nuevo nacimiento no hay nada. Sin el nuevo nacimiento no hay partida. El nuevo nacimiento en la carrera de la vida
es el punto de partida. ¿Desde cuándo se nos contabiliza la edad? ¿Acaso no es desde el primer momento, el primer instante? ¿Acaso el comienzo de nuestra vida aquí en la tierra no se da con el nuevo nacimiento? Entonces, sin el nuevo nacimiento no hay nada. Quiero disculparles si enfatizo mucho o si repito mucho. He aprendido que se aprende por repetición. Lo bueno y lo malo se aprende por repetición. Para entender la doctrina del nuevo nacimiento, necesariamente debemos entender el nacimiento natural. Y es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Si no entiendes cosas naturales, ¿cómo podrás entender cosas espirituales? ¿Cómo tú, siendo un ilustre maestro de tu pueblo, me dices, ¿acaso debo de meterme nuevamente por el vientre de mamá? ¿Acaso no sabes que hay dos nacimientos? ¿Acaso no sabes que por tu primer nacimiento estás muerto? ¿Acaso no sabes que a esa conclusión llegó David cuando escribió los Salmos? ¿Acaso no sabes que él se convenció que había sido formado en maldad y en iniquidad lo concibió su madre? Entonces, el nuevo nacimiento, esta enseñanza, esta doctrina, establece que hay dos nacimientos: un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Y el que nace de carne, carnal es. Y cuando se nace del espíritu, espiritual uno es. Eso es lo que establece esta doctrina. No se puede correr la carrera en esta vida sin primero nacer. Eso es en lo natural. No es diferente. No es diferente en lo espiritual. Están íntimamente relacionadas. Muy bien, voy a entrar al campo de lo natural y no sé si podré terminar. Si no terminamos, no tenemos problema. Gracias al Señor, este espacio nos parece ilimitado. Y tenemos la tribuna, por la gracia del Señor, a través de la cual podemos dirigirnos a ustedes con este refrigerio para nuestras almas. Voy a navegar por el río de la vida. Voy a navegar por el río de lo natural. Si Jesús nos dice que lo natural es un tipo de lo espiritual, si el hermano Branham nos dice que todo lo natural apunta a lo espiritual, entonces miremos qué pasa o qué tiene que pasar en lo natural para que se dé el nuevo nacimiento. Primeramente, debo de decir, y parece que fuera infantil, pero Jesús dijo que si no fuéramos como niños, no podríamos entender, entrar, no podríamos entender el reino de los cielos. Entonces, de alguna manera, yo soy un niño y somos niños. Entonces vamos a desmenuzar. Mi hermano José, quien está detrás del dispositivo, me dijo, este tema es muy profundo, mucho más si lo desmenuzas. Entonces, mi intención es desmenuzar y tratar de responder qué es lo que sucede o qué tiene que suceder y darse
para que haya un nuevo nacimiento. Primeramente, no pueden haber nacimientos fuera del matrimonio. Eso lo entendemos. Tengo en mi corazón un profundo amor por mis 3 hijos. Cuando los miro, me quedo sin palabras, admirado por el milagro de la vida. Sé que ellos estuvieron siempre dentro de mí. ¿Por qué? Porque ellos son la extensión de mi propia vida. Cada uno de mis hijos son un pedazo de mí mismo. Son una extensión. Soy yo extendiéndome. ¿Dónde estaban ellos? Siempre estuvieron dentro de mí. Siempre, desde niño, anhelé, imaginé que algún día sería padre. Y cuando llegué a la edad señalada, había algo dentro de mi corazón que anhelaba el milagro de la paternidad. Todo ese deseo, todo ese amor contenido por los hijos que estaban dentro de mí, no se podía dar a menos que me una con mi otra mitad. Debemos dejar esto muy establecido porque vivimos en un día, en un tiempo, en que la institución del matrimonio ha perdido valor y no se ha devaluado porque no sea importante, sino porque al hombre ya no le importa, al hombre de ahora. Todo nacimiento debe de darse dentro del núcleo del matrimonio. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. No hay matrimonio de género o homosexual. No existe. Es una aberración, una deformación, una alteración del entendimiento y un atentado contra la vida misma. Entonces, para que venga un niño, primeramente tienen que 2 seres que se aman aproximarse, redundo, por esa fuerza poderosa llamada el amor. Ellos son un masculino y un femenino, un emisor y un receptor, un positivo, un negativo. Amén, hermanos preciosos. Se entiende que estos 2 están cumpliendo los pasos o la manera provista por Dios para el matrimonio. Así como hay una manera provista por Dios para el matrimonio, hay también una manera provista por Dios para que vengan los hijos. Y los hijos deben siempre de venir, deben de llegar dentro del matrimonio. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es que hablamos ahora de esto? Porque para que vengan niños al mundo se necesita de un hombre y una mujer que pertenezcan a esa institución llamada el matrimonio. Pero no solo se necesita eso. Y ahora sí voy a tratar de entrar al campo sobrenatural. Y cuando hablo de sobrenatural, no me estoy refiriendo ahora en relación a la enseñanza de la palabra, sino en lo que en realidad significa un nuevo nacimiento. Si la gente me dijera, en pocas palabras que yo defina la palabra nacimiento, yo definiría esta palabra, el nacimiento, con otra, y sería simplemente el milagro de la vida.
para que haya un nacimiento, se necesita de dos hombres, pero no solo se necesita de dos hombres. Cuando hablo del hombre, hablo como masculino y femenino. Se necesita de dos seres que se aman, pero no solo se necesita eso. Se necesitan dos cuerpos diferentes, pero no solo se necesita eso. Se necesita que esos cuerpos se junten. No solo se necesita eso. Para que un nuevo ser venga a la vida, se necesita más que dos seres que se aman. Se necesita más que un masculino y un femenino. Se necesita más que una aproximación íntima. ¿Qué es lo que se necesita? El milagro de la concepción. No puede haber un nacimiento sin que primero haya una concepción. Lo que estoy hablando es un desmenuzar de el milagro del nacimiento. Posible a nosotros no nos impresione cómo es que vienen los hijos. Sostenemos eso si es que podemos, con un entendimiento académico o intelectual. Y esto no está mal, está bien. Pero nunca debemos de quitarle a esto lo sobrenatural, ni lo milagroso. Porque puede usted unirse a una mujer, puede en un acto de amor allegarse a ella íntimamente, puede usted como un emisor inyectar en ella la semilla, puede ella como un receptor soltar el óvulo para fecundar la semilla, y sin embargo sus esfuerzos quedan truncos si no se da el milagro de la concepción. La palabra concepción está íntimamente ligada a concebir. Amén, hermanos. Sin esto, por más amor, por más contacto físico que haya, no habrá nuevo nacimiento. Esto, hermanos, para mí es muy importante, muy importante. En lo espiritual, sí, Señor, en lo espiritual para mí, enfatizar, resaltar, hacer notar, esto es totalmente importante, porque esto también se da en lo espiritual. Recordemos que hace 2000 años un receptor estaba en la tierra, un emisor, el nombre de este emisor era Jesús. En él estaba la vida. Él era la semilla. Debo de decir que la palabra semilla viene de la palabra sementera. La palabra sementera viene de la palabra semen. Entonces él tenía el semen y él se juntó por 3 años con un receptor. Este receptor eran sus discípulos. Durante 3 años fueron amigos, fueron hermanos, fortalecieron su relación. Su relación se hizo más fuerte. Y dice la Biblia que después de resucitar y de presentarse ante ellos, dice que Él les abrió el entendimiento para que comprendan sus palabras. La palabra concebir está relacionada a la palabra concepción. Concebir. ¿Qué es la etimología?
La etimología es la ciencia que estudia la raíz de las palabras. ¿Dónde se originan las palabras? Por ejemplo, ¿de dónde nace la palabra cesárea? ¿De dónde nace esa palabra? ¿Por qué cesárea? ¿Por qué la palabra cesárea tiene su raíz en una palabrita o en un nombre, César? Porque este emperador nació por esa práctica. Era un nacimiento con dificultad y tuvieron que abrir a su mamá, y en honor a él le pusieron a esta práctica el nombre de cesárea. Entonces, la etimología estudia la raíz de las palabras. ¿Qué significa la palabra concebir? Tiene muchos significados relacionados a la maternidad y a la concepción. Concebir. Pero cuando miramos esta palabra, también nos arroja otros significados. Y estos significados me sorprenden. Pido una vez más perdón por el sonido externo. Ahora es el pan de cada día, estos sonidos, por la emergencia sanitaria que nuestro país está viviendo. Esta emergencia sanitaria ha impedido que nosotros consigamos los dispositivos electrónicos que necesitamos para darle a ustedes algo a su medida. Pido perdón una vez más. Gracias a Dios, nuestro gobierno de a poco está empezando a reactivar algunas zonas de nuestra economía, y ya parece que se van a abrir los grandes centros comerciales que venden lo electrónico. Pido perdón nuevamente. Concebir. La palabra concebir, según el diccionario, significa aceptar una idea, un pensamiento en su mente. Y esto es para mí fundamental, y esto es lo que hace riquísima la palabra del Señor, porque no entiendo cómo es que la mente humana puede definir la palabra concebir de una manera tan maravillosa y tan relacionada a lo que ahora estamos hablando. Concebir es aceptar. ¿Cómo se da la concepción? Cuando la mujer acepta el espermatozoide y lo fecunda cuando lo abraza con el óvulo. Cuando ese milagro acontece dentro de el maravilloso cuerpo femenino, entonces se da el milagro de la concepción. En palabras más entendibles, la fecundación, cuando el óvulo fecunda el esperma. Esto es importante, porque esto es cuestión de dos. Y como hice mención, por más amor que yo tenía, por más deseo que yo tenía para conocer a mis hijos, esto no sería posible si yo no me juntaba a mi socio, a otro yo, a un receptor amoroso que es mi esposa. Entonces, para que haya un nacimiento en lo espiritual, también dos seres que se aman deben de aproximarse, y estos dos seres son un emisor y son un receptor. Quiero hacer mención
de algo que creo que es importante. Hace algunos años, muchos años ya, siendo diácono, me reuní con mis compañeros en esta labor espiritual. Y uno de ellos me asaltó con una pregunta. Y la pregunta que él me hizo fue: ¿y ya fuiste a ver a tu marido? Yo pienso que hay palabras que no deberían de salir de nuestros labios, bajo ninguna circunstancia. Pero me dijo: ¿ya fuiste a ver a tu marido? Y le dije: ¿perdón? ¿Quién es mi marido? Y me dijo: nuestro pastor. Yo creo en pastores. Yo mismo, aunque estoy en el oficio de pastor, tengo mi pastor. Si no tuviera pastor, entonces estoy en un grave peligro. ¿Cómo que no? Dios dio pastores y yo no tengo problemas en aceptar esto, mucho más porque soy joven. Entonces él me dijo: tu pastor es tu marido. Yo lo miré con ternura, pero al mismo tiempo con firmeza, y le dije: si él es mi marido, entonces yo estoy en un grave peligro. Y me dijo: ¿pero por qué? Porque si él es mi marido, en un punto de la vida me voy a embarazar de él. Y el niño que yo dé a luz será el hijo de él y llevará su nombre. Él no es mi marido, él no es mi pastor, él es un representante de Dios en la iglesia. Él es el responsable por las almas en la iglesia. Él es el pastor asociado delante del pueblo, representando a Jesucristo, pero no es mi marido. Porque si fuera mi marido, entonces el niño espiritual que yo trajera, entonces llevará su nombre. La única manera que nosotros demos a luz a Jesús es que Jesús nos embarace. ¿Quién es Jesús? Es el buen pastor. Yo soy el buen pastor y mi vida doy por mis ovejas. Entonces, para que se dé el milagro de la vida, eso es un nacimiento, el milagro. Esto es un milagro, no es casualidad, no es producto de una explosión, de un Big Bang. No, esto es un milagro. Para que este milagro se dé, no solo se trata de que dos cuerpos se unan. A mucho lamento, he visto cómo hombres se han unido en santo matrimonio. 5, 10, 15, 20 años, toda la vida. Y no pueden abrazar lo que es el milagro de la concepción. El hombre pone su parte, pero hay una parte sobrenatural que solo le pertenece a Dios. Los discípulos pusieron su parte, siguieron a Jesús, lo aceptaron como su maestro, congregaban con él, trabajaban con él, se identificaban con el reino, hablaban de él, pero no pudieron avanzar hasta que él mismo les abrió el entendimiento para que conciban. Entonces, cuando su entendimiento se abrió, ellos concibieron en realidad quién era Jesús. Entonces, no solo se trata de que dos cuerpos se unan, se necesita más que eso. ¿Qué se necesita? Se necesita que suceda lo mismo que experimentó María. ¿Qué es lo que experimentó María? Ella era una receptora. Ella era una receptora.
era una joven predestinada para recepcionar, para aceptar, para abrigar la vida. ¿Y qué es lo que ella recibió? La palabra a través del ángel. Ella se encontró con Gabriel. ¿Qué le dio Gabriel? Gabriel le dio la semilla. Sé que me estoy dirigiendo a una audiencia mixta y me dirijo a ella con mucho respeto y trato siempre de no salirme del canal del castellano, que es el idioma que manejamos. ¿Qué es lo que ella recibió? Recibió el semen. Pero no solo tenía que recibir eso. Ella tuvo que recibir la visitación. El Espíritu Santo tuvo que venir sobre ella y hacerle sombra. Y cuando el Espíritu Santo le hizo sombra, entonces fecundó el esperma que ella había recibido, fecundó la semilla que ella había recibido. Amén, hermanos. Entonces, se necesita más que dos cuerpos. Se necesita una visitación. Esta visitación es el milagro de la concepción. ¿Cómo empieza la vida? La ciencia ha demostrado que la vida empieza con la fecundación. Es decir, cuando se fusiona el óvulo con el espermatozoide, allí empieza la vida. O sea, la vida no empieza en el nuevo nacimiento. Empieza en la fecundación. Empieza cuando se fusiona el óvulo con el esperma. Esa reciprocidad, un abismo clama, otro abismo responde. Allí empieza la vida. Y este ser microscópico se irá desarrollando de forma continua y gradualmente. Antes de que haya un nacimiento, tiene que haber concepción. Dicho en palabras más entendibles, tiene que haber un embarazo. No puede haber nuevos nacimientos si primero no hay embarazos, y los embarazos solo se dan dentro del matrimonio. A las horas de esta fusión, comienza por primera vez la carrera del embrión. Me emociona cuando leo el libro de Job. ¿Qué dijo Job cuando tuvo que hablar del milagro de la vida? Dijo: mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. O sea que Job fue un embrión. Usted fue un embrión. Yo fui un embrión. Cuando uno llega a ser un embrión, cuando se fusiona el óvulo con el espermatozoide, cuando lo fecunda, cuando lo acepta, cuando lo abriga, cuando lo protege, cuando lo arropa, allí nace el embrión. Este embrión es imperceptible al ojo humano, pero alrededor de ese milagro empieza a suceder otros milagros, y este otros milagros
están relacionados al don sagrado que Dios le dio a cuidar a nuestras damas. Le dio 3 dones sagrados: su cuerpo, su feminidad y su maternidad. Cuando la maternidad empieza a manifestarse, esto contribuye al crecimiento del embrión, porque el cuerpo entero acepta esa nueva vida microscópica que se va dando y de repente empieza a alimentarlo. A través de esta alimentación, este embrión se va desarrollando por 8 semanas. Durante 8 semanas, 2 meses, el cuerpo de mamá contribuye a través de la alimentación a que este embrión crezca. Cuando llega la semana número 9, el embrión se transforma. Entonces cambia de nombre. Ahora su nombre es el feto. Hermanos, esto es riquísimo. Hablar de este milagro nos tomaría toda la vida. Le hemos quitado valor al milagro de la vida. Le hemos quitado valor a la enseñanza del nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que se dé un nacimiento? Creo, afirmo y me paro por lo que digo. Yo no creo que Jesús pueda embarazarnos fuera del matrimonio. Entonces el embrión es la etapa inicial del ser vivo. Gloria a Dios. La etapa inicial de Job fue el embrión. Y Dios lo miró. Y Job dijo: mi embrión vieron tus ojos. Me estabas mirando. Siempre estuviste al tanto. Nunca me has dejado. Yo pensé que me habías dejado cuando perdí mis propiedades. Pensé que me habías dejado cuando perdí mis camellos, cuando perdí mis tierras, cuando perdí mis riquezas. Pensé que me habías dejado cuando me dejó mi esposa. Pensé que me habías dejado cuando mis hijos murieron. Pero ahora me doy cuenta que tus ojos estuvieron siempre mirándome y lo hiciste porque mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es el embrión? Es la etapa inicial del ser vivo, de este ser que está en el huevo o en el útero de su madre. Este embrión diminuto, microscópico, por 8 semanas empieza a crecer y luego se transforma y cambia su denominación, cambia su nombre. Ahora es el feto. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Estamos viendo crecimiento y desarrollo. Hermanos, sin darme cuenta, el tiempo se me ha ido de las manos. Como siempre, debo de leer lo que dice nuestro amado hermano Branham, y mañana, como tenemos por la gracia del Señor tiempo, mañana continuaremos desmenuzando, continuaremos deleitándonos con este hermoso estudio natural de lo que sucede en el cuerpo humano para que venga una vida. Y yo sé que me estoy dirigiendo en esta mañana a una tribuna mixta, a una audiencia mixta. Sé que entre esa audiencia hay muchos padres, papás, y hay muchas madres, mamás. Sé que ellos han abrazado el fruto de su amor, los hijos.
pero sí estoy convencido que muy pocos han puesto reparo en lo que tiene que suceder para este milagro que se llama hijos sean manifestados. No es como muchos que niegan la existencia de Dios lo dicen, que es simplemente producto natural y casual. No podemos desmerecer, no podemos quitarle valor a este milagro sobrenatural del nacimiento. Voy a leer para sellar este servicio un extracto de nuestro profeta, hermano mayor, William Marion Branham. Él predicó un mensaje intitulado La marca de la bestia y lo predicó el 13 de mayo del año 1954. En el párrafo 249, nuestro precioso hermano Branham dice: tiene que haber una regeneración. Ayer leímos para ustedes el significado de la palabra regeneración. Generar significa empezar, comenzar, traer vida. Pero ayer leímos la palabra regenerar o regeneración y significa volver a nacer, volver a empezar. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Es un empezar. ¿Dónde empieza nuestra vida aquí en la tierra? Con el nuevo nacimiento. Pero antes de que el nacimiento se dé, algo se da en el interior de nuestras madres. O sea que la vida no empieza cuando nacemos. La vida empieza en el primer instante. ¿Y cuál es ese primer instante? La concepción. Tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Hay dos libros, el libro de la vida y el libro de la vida del Cordero. Todos estamos en el libro de la vida. Aún Judas estuvo en el libro de la vida. Caín estuvo en el libro de la vida. De ese libro, los nombres pueden ser borrados. Pero hay un libro del cual jamás se pueden borrar los nombres. Y la razón es porque los nombres están escritos con la tinta de la propia sangre del Señor Jesucristo. ¿Y cuándo se escriben estos nombres? Cuando se nace de nuevo. Tiene que haber una regeneración, un nuevo nacimiento, un nacer de nuevo. Y cuando usted nace de nuevo, su nombre es puesto en el libro de la vida del Cordero. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por darnos el privilegio de juntarnos una vez más en este espacio que tú nos has provisto para el refrigerio de nuestras almas. Te ruego, Señor, como ese niño que no sabía hablar, como ese niño que solamente sabía recitar el abecedario, te ruego que ordenes mis palabras para beneficio de todos tus hijos. Me encuentro con una gran delimitación. A más edad, más torpe soy para hablar. Señor, magnifícate en mi torpeza. Háblale a tus hijos. Ordena mis palabras y colócalos en el corazón de tus hijos de acuerdo a la necesidad de ellos. No estoy hablando algo nuevo, no estoy trayendo un mensaje nuevo, una doctrina nueva, una enseñanza nueva. Estoy haciendo notar lo que tú trajiste a través del mensajero, a través de tu profeta, a través de este mensaje. Bendice, Señor,
tu palabra y gracias mil por este privilegio, por este espacio, por esta audiencia invisible, por nuestros hermanos que en este horario difícil hacen un aparte, hacen un espacio para poder escuchar a este diminuto predicador, quien ahora es solo un instrumento a través del cual tú te permites hablar. En el nombre de Jesucristo así te lo pido. Amén. Dios los bendiga, preciosos hermanos. Hermanos preciosos, antes de terminar, como todos los días, recojo las peticiones de los hijos del Señor. Quisiera antes pedirles un grande favor a todos los que en algún momento quieren ser recordados en oración. Hace una semana tuvimos un servicio de oración y coloqué el aviso. Sucede que me siguen escribiendo peticiones a ese aviso ya pasado. Es muy difícil para mí ir atrás para revisar las peticiones y así se me hace muy difícil considerarlos porque no lo sé. Entonces, si usted tiene una petición, una necesidad, puede escribirla a nuestro amado hermano Kenyu o puede escribirla personalmente a mí, al WhatsApp, al Facebook o al Messenger. Si usted lo escribe ahí directamente, entonces me da la oportunidad de recogerla y me da la oportunidad de atender esa necesidad. Yo estoy con mucha predisposición de parte de Dios a orar por todas las necesidades. Yo creo que vine al mundo para orar por las necesidades y echar fuera demonios, pero no solo yo, también ustedes, también los pastores, los evangelistas, los profetas, los doctores, los apóstoles, los maestros, todos tenemos, dice el profeta, el don de la sanidad divina. Entonces hay muchas necesidades y yo ahora las resumo y las voy a entregar en las manos del Señor. Pero quiero hacer mención a la necesidad de nuestra hermana María Torres. Ella pide por su sobrina, se llama Estrella Castellano. Ella sufrió hace unos meses esta pandemia, el COVID-19, y esto ha dejado algunas secuelas en su estómago. Eso es lo triste, pero lo alegre, lo dichoso es que en el nombre de Jesús se echan fuera demonios y al nombre de Jesús tiembla la tierra. Bondadoso Padre Celestial, te traigo las necesidades de tus hijos en esta mañana, las necesidades de esas madres, de esos padres, las necesidades de cada quien, aún las mías. Tú sabes que yo tengo tantas necesidades y descanso en que tú las vas a contestar. Padre, te rogamos por cada necesidad, por cada enfermedad, por cada lágrima, por cada súplica. Te ruego por los hogares tristes, te ruego por las mesas vacías, te ruego por los que lloran, te ruego por los que gimen, te ruego por los que están desesperados, te ruego por los que tienen ansiedad, te ruego por los que sufren de insomnio, te ruego por los que están deprimidos, te ruego por los que están haciendo pánico, te ruego por la confusión que experimenta el hombre, te ruego, Señor, por la falta de fe, te ruego por la confusión religiosa, te ruego, Señor, por todas las necesidades, te ruego por la necesidad de Estrella Castellano. Señor, ella sufrió en su cuerpo este virus y tú la has ayudado a salir de esto, pero ahora tiene una secuela, es en su estómago. Yo te ruego, Padre,
que ahora mandes a tu agente, el Espíritu Santo, y toques como tú sabes hacerlo, suavemente la parte afectada. Señor, tú eres un médico de médicos, Rey de reyes, soberano, y ante ti vengo y a ti te entrego esta necesidad en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Preciosos hermanos, asimismo oramos por las ofrendas, si es que alguien la va a recoger. Oramos para que Dios multiplique, para que Dios bendiga. Dice el profeta que usted jamás le ganará a Dios. Yo lo he probado en mi vida. Lo he probado y soy un convencido. Y un día que Dios me dé permiso para hablar de esto, no con una intención torcida, sino para que la gente encuentre la clave, porque hay una clave y una llave para todo. Existe la llave de la felicidad, la llave del amor, la llave de la paz, la llave de la estabilidad económica también. Y Jesús le dio a Pedro las llaves. Y el reino de los cielos, el evangelio no camina sin dinero. El apóstol Salomón dijo que el dinero responde a todo. Sin dinero, muchas cosas no se harían. El dinero no es todo, pero el dinero sirve para todo. Hermanos, que Dios les bendiga. Hoy por la tarde nos va a estar compartiendo la palabra del Señor uno de nuestros ministros asociados, nuestro amado hermano José Kenyu, Cabanillas Chacón. La transmisión será a las 7 de la noche. Por favor, acompáñenos en esta transmisión. Dios les bendiga. Muy buenos días, y como todos los días, solo nos resta decir las palabras de Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. Shalom.